Comienzo en este ciclo de conferencias de las aulas de salud financiadas por Caja Rioja, que nos deja el local, siempre colaborando, y el Hospital Vía de los Manzanos. Y esta tarde pues, nos toca un tema pues complicado, pero que tiene mucha gente involucrada en ello, con el tema de la incontinencia de orina y la hipertrofia benigna de próstata. Contamos con tres enormes profesionales hoy. El doctor Carlos Sancho Serrano, urólogo del Hospital Vía de los Manzanos y del Hospital San Pedro, que nos va a hablar sobre la incontinencia y disfunción miccional en todas estas problemáticas de urología. El doctor Jesús Fernández Rosáez, también urólogo del Hospital San Pedro y del Hospital Vía de los Manzanos. Y la doctora María Jesús Inchetru, que es endocrina, que parece que no tiene mucho que ver los problemas urológicos con la endocrinología, pero sí que es verdad que muchas veces son otros profesionales los que diagnostican y pueden derivar a los urólogos estas patologías. Y por eso la hemos invitado, también trabaja en el Hospital San Pedro y colabora con el Hospital Vía de los Manzanos, y que esperemos que sean para muchos años. Y sin más, puesto que vamos un poquito justo de tiempo, empezamos con el doctor Carlos Sancho Serrano para hablar sobre la incontinencia y disfunción miccional en estos tipos de pacientes. Adelante, Carlos. Sí, ahora ya se oye. Bueno, repito, sobre todo, muchas gracias por su asistencia. Soy Carlos Sancho, urología de San Pedro y de Hospital Viamed, y bueno, hablar un poquito de lo que es el tema de la incontinencia urinaria, y fundamentalmente ya enfocada dentro de lo que es la disfunción miccional, más que incontinencia urinaria. Bueno, como es importante fundamentalmente por ver la frecuencia y las indicaciones, es una de las alteraciones urológicas más frecuentes, es la segunda más frecuente en mujeres y aumenta con la edad. La más frecuente, por supuesto, es la infección urinaria en las mujeres. Afecta a mayores de 40 años, por lo menos un 50% de ellas han tenido un episodio de incontinencia urinaria, bien sea transitorio o bien permanente. Si nos influenciamos en lo que es vejiga hiperactiva, disfunción miccional, hasta un 60% han tenido algún episodio, con lo cual fíjense ustedes si es frecuente. Y el tema fundamental es que se estima que hasta el 70% de los afectados no consultan por ella, y cuando deciden consultar por ella, la mayoría hay una espera incluso de 4 años, con lo cual ya el diagnóstico y el tratamiento es muchísimo más difícil. Las repercusiones, pues fíjense las repercusiones que nos puede llevar todo esto. En cuanto a la esfera física, úlceras por presión, infecciones, caídas. Hacer mucho hincapié en la esfera psíquica y en la esfera social. Muchas veces son pacientes que se institucionalizan, no quieren salir de casa, y ello mismo le va haciendo perder mucha calidad de vida. Y fundamentalmente también la esfera económica. La esfera económica, como es una patología tan frecuente y tan prevalente, en Estados Unidos se ha hecho un estudio y se ve que el coste, la incontinencia urinaria geriátrica, es mayor incluso que el gasto en diálisis y que en cirugía del bypass coronario. O sea que fíjese si es frecuente. Y fundamentalmente la incontinencia urinaria es anormal independientemente de la edad. No la tenemos que asumir como un factor del envejecimiento, sino tiene solución y hay que ir a por ella. Por supuesto, todos los cambios que afecta con la edad, contra mayor edad tendremos más, tanto en la esfera del sistema nervioso central, el tracto urinario inferior, tanto en la próstata como en vejiga y como en vagina. Vale. Las clasificaciones. No podemos decir solo tengo incontinencia urinaria y ya está. Tenemos que darle apellido, porque el diagnóstico, la causa y el tratamiento será totalmente distinto. Entonces tenemos las más frecuentes, son la incontinencia por urgencia. ¿Qué es la incontinencia por urgencia? El deseo urgente de orinar seguido de pérdida involuntaria o no pérdida, pero el deseo urgente, tengo continuamente esas ganas de orinar. La incontinencia por rebosamiento es tengo la vejiga llena, no puedo terminar de vaciar y se me escapa. Y luego la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que más habitual estamos, que es la que se escapa con la risa, con el esfuerzo y por supuesto ya cuando es compleja o mixta.
La clasificación también es muy importante, haciendo hincapié a lo que decíamos al principio, es importante ver si es aguda o transitoria o es crónica, y es fundamentalmente distinguirla porque el tratamiento puede ser distinto. En cuanto a la transitoria, se observa que el 30% de la incontinencia urinaria en la población es transitoria. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una causa, que si soluciono esa causa, soluciono la incontinencia. Pues un delirio, una infección, bacteriuria asintomática, uretritis y vaginitis atróficas. El 80% de las mujeres de edad avanzada con incontinencia urinaria presentan vaginitis atrófica, limitación en la movilidad, pacientes con implantación fecal. Entonces, en estos casos, si soluciono la causa, solucionaré la incontinencia y cuanto antes la solucione, antes llegaremos, no cronificará. En cuanto a la transitoria, vemos que hay lo que hablábamos antes, más fármacos. Todos estos fármacos la pueden causar, o sea que también hay que tener mucho cuidado con los fármacos que estamos tomando. Son fármacos muy habituales en la población general. Y luego ya cuando tenemos la establecida, que es lo que hablábamos anteriormente, tenemos la vejiga hiperactiva, la hiperactividad del detrusor. Es la más frecuente en ambos sexos, o sea que aunque nosotros, la que estamos más habituados en la población general es la que se me escapa cuando hago esfuerzo, la más importante es la que hablamos antes, la vejiga hiperactiva, que puede deberse a problemas neurológicos o a lesiones también en la vía urinaria. La incontinencia de esfuerzo, que es insisto, en la de cuando yo hago el esfuerzo, es la segunda causa de incontinencia en mujeres. En los varones es muy poco frecuente porque generalmente se suele dar después de cirugía pelviana o generalmente cirugía prostática. Se debe a una debilidad de la musculatura de la pelvis, con una hipermovilidad uretral, esto generalmente es en mujeres, sobre todo después de partos, atrofia vaginal y una disminución de la presión del cierre uretral, generalmente por daño. Por rebosamiento, pues esta es la causa más frecuente en hombres y generalmente cuando hay un problema ya de obstrucción prostática en el cual hay que poner una sonda y hay que hacer una intervención quirúrgica que luego el doctor Fernández Rosade les hablará sobre esto. El diagnóstico. El diagnóstico es importante, no vale que nos quedemos, yo pierdo orina y ya está. Tengo que hacer una evaluación exhaustiva, una análisis personalizada, porque tendré que ver si tiene síntomas urinarios acompañantes, el patrón no es lo mismo que yo vaya muchas veces a orinar por el día, que vaya muchas veces a orinar por la noche, si hay síntomas fuera del tracto urinario, fármacos, por supuesto un examen físico, un examen radiológico con cistografía y ecografía, análisis también para descartar cualquier problema prostático o una infección urinaria y también un estudio hidrodinámico, y ya son estudios más complejos que realizamos ya de forma especializada. El diario miccional, que también es muy importante, y aquí es donde yo quiero llegar. En cuanto al tratamiento, nos quedamos aquí, bueno, si nosotros nos creemos que se soluciona simplemente con la compresa y con el pañal, vale, no hablamos nada más, pero yo creo que esto es quedarnos muy cortos, no vale con decir la incontinencia urinaria es innata con la edad, me pongo compresa, me pongo pañal y ahí me quedo. No, porque hemos hablado antes de los problemas que puede causar y que yo creo que no nos podemos quedar ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Afinar en el diagnóstico, individualizar el tratamiento para cada paciente, para cada edad y para cada sintomatología de incontinencia, explicar al paciente y hacerle partícipe del tratamiento, del pronóstico del resultado, porque no es lo mismo según qué profesión, según la edad, frecuencia de relaciones sexuales, si ya tiene capacidad reproductiva, si no la tiene, o sea, esto nos variará la técnica que tengamos que hacer y, por supuesto, las comorbilidades que tenga. Entonces, en cuanto al tratamiento general y en todos los pacientes, es importante también hacer unas medidas generales, modificación del hábitat, reducir el consumo de sustancias excitantes, limitar la ingesta de líquidos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen icturia. Hablamos de limitar la ingesta por la noche. Y, por supuesto, en aquellos fármacos que alteren el mecanismo normal de la continencia urinaria, si se pueden suprimir o por lo menos sustituir por otros, sería conveniente hacerlo. Técnicas de modificación de la conducta. Hay veces que no nos damos cuenta, pero nosotros mismos estamos alterando nuestra capacidad de la micción, fundamentalmente, generalmente es en mujeres que aguantan mucho desde tener el deseo miccional y eso conlleva a que la vejiga pierde capacidad y con el tiempo, de forma crónica, tendremos problemas miccionales y problemas de incontinencia. Entonces, con un buen reentrenamiento vesical, con un entrenamiento del hábito miccional y haciendo unas micciones programadas, programar micciones cada 2-3 horas, aunque uno no tenga excesivamente ganas, eso nos llevará a una buena rehabilitación y con el tiempo podríamos mejorar. Se ha observado que con esto incluso el 50% pueden, no digo solucionarse, pero tener mejoría. Luego, otra técnica, que es la rehabilitación del suelo pélvico. Si hemos hablado
que el problema de la incontinencia urinaria de esfuerzo está motivado porque hay un déficit de los músculos de la pelvis, si yo refuerzo esos músculos puede que mejore la continencia. Con ejercicios del suelo pélvico, y cuando ya no es suficiente con ejercicios ya tendríamos que hacer estimulación eléctrica y biofeedback, lo que hemos hablado. Aquí tenemos el recto, el útero, la vejiga. Entonces son estos músculos los que tendríamos que fortalecer con ejercicios de rehabilitación que todos se pueden hacer en casa, o cuando ya no es suficiente tendríamos que aplicar ya técnicas de electroestimulación que habría que hacer en el centro de rehabilitación. Con esto, las incontinencias urinarias de esfuerzo no muy severas van bastante bien. Luego, el siguiente, tratamiento farmacológico. ¿Dónde será esto efectivo? En la vejiga hiperactiva, en la urgencia, en esos pacientes que tienen que ir continuamente al baño, tienen sensación continua, van a hacer muy poquito y a la media hora vuelven a ir. E incluso esos pacientes que si no van corriendo al baño, tienen el escape. En esos pacientes son en que este tratamiento es el adecuado. Lo que producen es una disminución de la contractilidad de la vejiga, aumentan la capacidad vesical y aumentan la presión de cierre uretral. Son los anticolinérgicos, tenemos varios, fesoterodina, tolterodina, solifenacina, que es el vesicare, con una mejoría de incontinencia de un 55%, con unos efectos adversos bajos. Generalmente están motivados por sequedad de mucosas. En estos casos, fundamentalmente disminuyen los episodios de incontinencia, pero lo que más reducen, incluso hasta un 70%, son los episodios de urgencia, que muchas veces, aunque no haya pérdida, son lo que más limita la calidad de vida, porque no podemos salir, no podemos hacer un viaje, porque tengo que estar continuamente cada 10 minutos localizándome un baño. Bien, y luego ya el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está enfocado en esas incontinencias de esfuerzo, en las pérdidas, cuando hago ejercicio, cuando toso, bien sean leves o a grandes esfuerzos, que no han respondido al tratamiento de rehabilitación o que no serían candidatos a tratamiento de rehabilitación porque el músculo pelviano ya está suficientemente dañado. En esos tenemos varias técnicas que son slim vaginal, bien, TOT, TVT, muchas técnicas. Esto también se puede utilizar, esto es para mujeres, y el slim perineal masculino se llama Atons, que estaría enfocado para el masculino. El slim reajustable, que es un paso más, ya en esas incontinencias muy severas o que han fracasado al slim. Ya cirugías, incluso, ya lo último los últimos avances, mini slim, que son cirugías lo mismo pero con mucho menos complicaciones. Ya cirugías asociadas no solo a la pérdida de orina, sino al descenso al prolapso, al descenso de órganos de la pelvis, bien sea el útero, bien sea la vejiga. Se pueden hacer cirugías laparoscópicas que corregirán la incontinencia y corregirán también el descenso. Y luego ya en situaciones ya muy severas, colocación de prótesis de incontinencia, que es cuando ya hay un déficit esfinteriano, un problema ya del músculo que está dañado. Entonces, si no ponemos una prótesis que cierre automáticamente y abra cuando nosotros tengamos el deseo, cualquier otra técnica de estas que hemos hablado sería un fracaso. Para que vean ustedes el tipo de cintilla que ponemos, es una cirugía que es relativamente poco invasiva. Esto es una cintilla, la cintilla que se pone, esto es una maqueta que reproduce, esto de aquí es la vejiga y esto sería la uretra. Entonces el problema es que al tener un déficit de los músculos de la pelvis, la uretra está hipermóvil, y entonces lo que nosotros hacemos es colocación de esta cintilla debajo de esa uretra para que cuando sea el esfuerzo haga de tope. Entonces, bueno, pues una cirugía que sería colocación de esta cintilla, y eso corrige la incontinencia de esfuerzo. Para que vean, es una maqueta ya de la zona quirúrgica, de la que tenemos la malla que hemos comentado antes, aquí localizada en la uretra para que no se mueva. Bien, este tipo de cirugía, cuando de verdad está bien indicado en las cirugías de hipermovilidad, no en las situaciones en las que haya un daño del esfínter, tenemos unas tasas de continencia de 85 a 92%, con baja tasa de complicaciones. Es una cirugía que se hace con raquianestesia, estancia media de un día, bueno, excepto que haya complicaciones, e incluso cuando utilizamos sistemas de mini slim como el mini-AR, se puede hacer por CMA, o sea, ingresamos por la mañana y después de hacerla nos vamos para casa, e incluso con anestesia local. O sea, son cirugías mínimamente invasivas, que las complicaciones son, como ven, generalmente poco frecuentes, y complicaciones que no son muy graves, como el hematoma, la retención urinaria durante el posoperatorio inmediato, la incontinencia de urgencia que surge después de la colocación y la obstrucción de esa cintilla. Bien, entonces, en resumen de todo lo que hemos hablado, tendremos tres
situaciones importantes, que es la vejiga hiperactiva. En la vejiga hiperactiva la cirugía no nos va a servir para nada, nos va a empeorar los síntomas, con lo cual lo que tenemos que hacer es técnicas de modificación de conducta y los fármacos anticolinérgicos que hemos hablado anteriormente. En las situaciones de esfuerzo, en la incontinencia de esfuerzo, en esta el tratamiento médico no está estandarizado porque estamos en estudios en segunda y en tercera fase y no hay ninguno comercializado, y lo que tendríamos que hacer, las mismas técnicas de modificación de conducta y ejercicios de rehabilitación o rehabilitación con electroestimulación, y cuando hay fracaso tendríamos una cirugía. Y la obstrucción, bueno, cuando es una incontinencia por rebosamiento ya estaríamos hablando de un tema ya prostático que luego el doctor Fernández Rosales les comentará. Entonces, como conclusiones, importante, la incontinencia urinaria es un problema muy frecuente asociado a muchas enfermedades y aumenta con la edad. No debe asumirse ni considerarse sustancial a la edad. O sea, no, la incontinencia urinaria es un síntoma y es una enfermedad que no es normal y que no tenemos que asumirla como tal y que tendremos que ir, por lo menos, diagnosticarla e intentar corregirla. Limitan mucho la calidad de vida con alteraciones físicas, psíquicas y sociales. Con un buen diagnóstico puede tener solución. Y luego, importante, los avances técnicos conllevan en la cirugía mínimamente invasiva con escasas complicaciones y excelentes resultados. Ya digo, siempre que esté bien indicada en situaciones de incontinencia de esfuerzo por hipermovilidad uretral. Insisto mucho en esto porque aquí está el error y los fallos de esta cirugía. Se está indicando de forma masiva y cuando está mal indicada, la verdad que es un fracaso. Entonces, por lo tanto, y esto sí que yo creo que es lo importante, no podemos asumirla y el pañal o bien la compresa no es solución, solo será una medida paliativa cuando la comorbilidad sea tan severa que yo no puedo hacer nada o cuando no tenga una solución de estas que hemos hablado anteriormente. Bueno, y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Sancho. Yo creo que casi mejor esperamos a las preguntas después y nos hacemos las preguntas todos juntos después de haber hecho las tres exposiciones. Como segunda exposición tenemos al doctor Jesús Fernández Rosales con un tema complicado en los hombres como es la próstata, esa cosa que nos trae locos de mayores. Adelante, Jesús. Bueno, buenas tardes. Vamos a participar nuevamente en estas nuevas charlas que organiza Viamed Los Manzanos. Gracias a Viamed por habernos